comenzar con el video, aunque técnicamente ya hemos iniciado, me gustaría aclarar que el propósito de este proyecto o video exposición, llámenlo como quieran, es con la finalidad de darnos a entender o aclarar diferentes puntos de vista o más que nada el tema que se verá a continuación. Sin más preámbulos, dentro de video. Hola, buenos días compañeros, compañeras, profesor. Mi nombre es Saúl Cortés Reyes, estoy acompañado por mi compañera y camarógrafa Andrea Hernández. Y el día de hoy les explicaremos con el propósito de darles a entender un tema principal, profesional, en la vida laboral de cada uno de nosotros o de futuras personas, y es la estabilidad laboral. La estabilidad laboral no solo representa la permanencia en un empleo, sino también la seguridad, el bienestar y el respeto a los derechos del trabajador. Nadie se ha preocupado tanto por mí. A lo largo de este video, exposición, llámalo X, llámalo Y, y como ya hemos mencionado, platicaremos acerca de qué es la estabilidad laboral. Analizaremos cuáles fueron sus antecedentes, cuál es su concepto, cuál es la naturaleza de este mismo y cuáles son las diferentes variables que existen hoy en la actualidad. Reiterando cuál es el uso y la flexibilización que tiene. Andy, ¿qué es la estabilidad laboral? Bueno, les platico un poquito. La estabilidad laboral es todo el derecho que tiene el trabajador a conservar su empleo, mientras cumpla con sus deberes y no incurra a faltas graves dentro de su trabajo. ¿Y a qué está ligada? Está íntimamente ligada a la seguridad económica, a la protección contra despidos arbitrarios y al acceso a prestaciones sociales. No solo se trata de mantener el mismo puesto, obviamente no, sino tener la certeza, continuidad y condiciones adecuadas para crecer profesionalmente en el ámbito laboral. Voy a llevarte papel de Bad Bunny. Ay, 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 hoy la calle está prendida, juega pastilla molida, yo no pierdo tiempo. No, ¿qué sigue? Antecedentes de la estabilidad laboral. Bueno, lo intentamos. Para conocer un poco más acerca de este tema, del cual pues, ya llevamos varias veces mencionando lo que es la estabilidad laboral, tendremos que retroceder un poco en el tiempo. Como bien sabemos, este derecho no siempre ha existido, no siempre se ha respetado o no siempre se ha prevalecido, sino que durante la primera revolución industrial los trabajadores sufrían más de 48 horas o más. Las jornadas laborales eran de más de 12 horas y claramente los trabajadores pues no podrían mantener ese ritmo o ni siquiera no era humano, vaya. Gracias a los movimientos realizados por los obreros y las luchas sindicales que se tuvieron en ese entonces, refiriéndome a las revoluciones industriales que ya hemos pasado, los derechos laborales comenzaron a reconocerse a lo largo de todo el siglo XX. En México, la Constitución de 1917 fue pionera al establecer por primera vez los derechos laborales, como el salario mínimo y las jornadas laborales de 8 horas. Más adelante, leyes como la LFT, también conocida como la Ley Federal del Trabajo, y convenios internacionales como los de la OIT reforzaron este principio, convirtiéndolo en un elemento clave o central del derecho laboral. Actualmente sabemos que la jornada laboral es de 48 horas. Se supone, o hay una teoría en la cual la ley está trabajando para que en el sexenio de la presidenta actual, conocida como Claudia Sheinbaum, reduzca la jornada laboral de 48 horas a un mínimo de 40 horas. No. No. Swept away, I'm stolen.
Oye, Saúl, ¿cuál es el concepto y la naturaleza de la estabilidad laboral? Permíteme un momento. Unos minutos más tarde. Desde el punto de vista jurídico, es la protección legal frente al despido injustificado. Sabemos que el despido injustificado es aquel que no tiene un motivo o razón social escrita o ni siquiera tiene un argumento. Pero también tiene una naturaleza social y económica, ya que permite al trabajador planificar su futuro, desarrollarse en un ambiente seguro y mantener más que nada a su familia. Éticamente promueve la dignidad del trabajador, reconociéndolo como ser humano y no solo como mano de obra. Retomando los dos factores naturales ya antes mencionados, el cual sería el económico y el social, Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. ambos son de suma importancia para la estabilidad laboral. Sabemos que la naturaleza social es clima laboral positivo, bienestar emocional, productividad y eficiencia y la retención de talento, entre otras cosas mucho más variables. También tiene un componente preventivo, el cual es evitar el abuso de las empresas, fomentar el respeto hacia la ley y mejorar el clima organizacional. El clima organizacional, o mejor conocido como el clima laboral, es de suma importancia, ya que este está presente dentro de todas las empresas. Y la naturaleza económica es la incrementación de la productividad y la reducción de la rotación del personal, entre otras. Antes de continuar, me gustaría hacer énfasis en el clima organizacional o clima laboral. Sabemos que este es el que contiene o mantiene el orden dentro de las empresas. Es tanto interno como externo y se puede utilizar en muchas áreas. Aló, Juanín, soy Mario Hugo. Estoy aquí con el camarógrafo y no tenemos cómo volvernos al canal. ¿Por qué no nos mandan dinero, por favor? O un radiotaxi. ¿Qué? ¿Cómo que no? Me colgó. Andy, ¿cuáles son las clases de estabilidad laboral que existen? Existen diferentes formas de estabilidad laboral, dependiendo del marco legal o contractual. Estabilidad absoluta. No se permite el despido sin razón, motivo o sin justificante. Este es común en el servicio público o dominio público. Estabilidad relativa. El despido es posible, pero debe pagarse indemnización. Esto es lo más común en el sector privado. Algunos centímetros más tarde. Estabilidad provisional. Este consiste en proteger a ciertos trabajadores en situaciones específicas, ya sea como el embarazo o algún accidente de trabajo que hayan sufrido durante las jornadas laborales. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Estabilidad contractual. Deriva de convenios colectivos o cláusulas específicas de contrato. Estabilidad funcional. Esta depende del desempeño, habilidades o características que posee el trabajador dependiendo de sus funciones. ¡Ay, ajá! Nos encontramos justamente a la mitad de todo este proyecto. Ah, caray, eso sí me interesa. A continuación, el tema a tratar es la flexibilización productiva e institucional. A partir de los años 80, se empezó a hablar de la flexibilización laboral como respuesta a la globalización y a los avances tecnológicos que se tuvieron en esas épocas, o en esos años más que nada. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Estas nuevas actualizaciones trajeron consigo mismas diferentes maneras o nuevas formas de empleo, como el headhunter, el outsourcing y las apalabradas o los diferentes tipos de contrato que ya hemos visto anteriormente. ¡Firma! ¡Hazlo, Shrek! ¡Firma, Shrek! ¡Firma! ¡Lo hiciste! Aunque muchas veces estas prácticas pueden ser benéficas para las empresas, a su vez mejorando la eficiencia y la productividad, ¡Muy bien, premio doble! pueden resultar contraproducentes para la empresa, ya que debilitan la estabilidad laboral o algunas veces hacen que los empleados se confíen de más y empiecen a perder el respeto por la autoridad. ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. En ocasiones, estas prácticas pueden reducir los privilegios que gozan los empleados o pueden crear incertidumbre entre estos mismos. A su vez, muchas reformas laborales han apoyado o han favorecido esta lógica, desplazando así el modelo tradicional que se ha estado trabajando.
El subtema a tratar a continuación tiene que ver mucho en ver cómo ha afectado todo esto de la revolución industrial, o más que nada la estabilidad laboral, a los derechos de los trabajadores, ya sea positivamente o negativamente. Entonces, continuemos. La flexibilización se ha concentrado o ha tenido un fuerte impacto en diferentes tipos de derechos. Se ha centrado en 4, o en este caso la investigación que hicimos dice que se centra en 4, tales como la seguridad social, derecho de antigüedad, protección ante el despido y participaciones sindicalizadas. Hoy en día podemos observar un aumento considerable en los subempleos, en los empleos informales, entre otros, como por ejemplo los trabajos o los empleos que se ofrecen a los jóvenes de entre 15 a 18 años, ya que estos no constan con un contrato oficial y solamente se rigen por la palabra de patrón subordinado. Veamos este caso. La OIT ha advertido que la precariedad laboral pone en riesgo la estabilidad social, la economía y más que nada los trabajos dignos y la salud financiera de cada uno de los empleados. La acción a tomar que hizo la OIT fue promover el movimiento de trabajo decente para cada una de las personas. De esta manera fue una alternativa viable, o más que fue, es una alternativa viable para cada uno de los trabajadores en la actualidad. Por último, pero no menos importante, me gustaría compartirles un nuevo concepto de estabilidad laboral, el cual se basa en la investigación que se ha realizado a lo largo de todo este video, o como ya les mencioné, llámenlo como quieran. En la actualidad sabemos que la estabilidad laboral no solamente consiste en mantener un simple empleo, sino que también consiste en brindar y darle garantía a los trabajadores y más que nada capacitarlos para que tengan un desarrollo formidable y óptimo para la empresa, ya que así se benefician todos internamente como externamente. ¡Ay, ajá! También tenemos que darle seguridad a los empleados y más que eso, que se adapten a las personas, o bueno, no que se adapten a las personas, que tengan una adaptabilidad confiable, que se puedan adaptar a los cambios, a los hechos que se están presentando en la actualidad. Y más que eso, tenemos que brindarles capacitaciones seguras para que puedan seguir fomentando su desarrollo personal. Como ya antes se ha mencionado a lo largo de todo este proyecto, la estabilidad laboral no solamente consiste en mantener un simple empleo, sino que también se trata en brindarle al personal, o en este caso a los laboradores, una capacitación digna para poder hacer que estos mismos se desarrollen tanto personalmente como laboralmente, ya que esto beneficia a las empresas tanto internamente como externamente. No. No. Por lo tanto, se entiende que este nuevo concepto no solamente trata de seguridad, sino de garantizar a los empleados un trabajo digno para las empresas y para estos mismos. ¿Qué hacemos? ¡Trabaja! ¡Tiene que trabajar! ¡Mañana, mucho mañana! No, levántate. Mañana tiene que trabajar. Pues la no plata, tú no plata. ¡Hijo de puta! Para este nuevo concepto me gustaría hablarles de 4 principales puntos. El primero sería la protección en la transición laboral. ¿A qué me refiero o qué quiero decir con esto? Sería llevar a cabo que mientras los trabajadores estén cambiando de puesto, ya sea de subordinado al jefe o viceversa, que casi no suele pasar, pero lo que quiero decir es proteger a los trabajadores de que tengan la total seguridad de que no les va a pasar nada mientras están en esa transición. El segundo sería el desarrollo profesional constante. Esto quiere decir que vamos a ayudar, o la empresa principalmente se dirigirá a los empleados para que puedan seguir mejorando sus habilidades constantemente. Las condiciones dignas, pues claramente este tema ya lo hemos platicado dentro de clases y en otras ocasiones, y pues creo que no hace falta mencionarlo, pero sí es mantener a los trabajadores en dignas condiciones de trabajo para que no tengan ningún problema al desarrollar sus labores. Y por último es la inclusión de mujeres, jóvenes y grupos vulnerables. Creo que no hay nada que explicar en este tema o en este sentido, ya que este tema lo hemos estado trabajando a partir de todo este tiempo. La estabilidad laboral no solo consiste en la permanencia de un empleo,
sino también de disfrutar de unas buenas vacaciones o de relajarse. Por último, me gustaría compartirles un video el cual explique qué es la estabilidad laboral de una manera más detallada, más breve o más concisa. ¡Que corra video! El derecho a la estabilidad laboral en México es un pilar esencial para la protección de los trabajadores y trabajadoras. Este derecho impide despidos injustificados y limita el uso indebido de contratos temporales y de honorarios, garantizando así un entorno de trabajo justo y seguro. Es responsabilidad de patrones, empleadores, trabajadores y organismos reguladores asegurar que estos principios se mantengan y se respeten en el ambiente laboral. El derecho a la estabilidad laboral es un derecho humano fundamental en México. Este protege a los trabajadores y trabajadoras de despidos injustificados y prácticas laborales injustas. La estabilidad laboral significa que una persona no puede ser despedida sin una razón justificada y por escrito. Este derecho asegura que las y los trabajadores pueden mantener sus trabajos sin temor a represalias o despidos arbitrarios. Los contratos por tiempo determinado son una excepción y no la regla en el sistema laboral mexicano. Estos contratos son solo para trabajos temporales o proyectos específicos, no para empleos permanentes. Si se celebran al margen de la ley se puede demandar su nulidad y el reconocimiento de la contratación por tiempo indeterminado. Los contratos de prueba son otra herramienta que las empresas pueden usar. Sin embargo, no pueden ser usados para evitar otorgar estabilidad laboral. Las y los trabajadores aún tienen derechos durante el periodo de prueba. Las y los trabajadores tienen derecho a la estabilidad laboral incluso durante el periodo de prueba. Si un trabajador es despedido durante este periodo sin una razón justificada, puede ser considerado un despido ilegal. Un aspecto crítico en el ámbito laboral mexicano es la práctica de usar contratos de honorarios para ocultar relaciones laborales. Estos contratos, en muchos casos, se utilizan para evadir responsabilidades laborales, como el pago de prestaciones sociales, vacaciones o indemnizaciones por despido. Esta práctica es considerada ilegal y contraria a los principios de la legislación laboral, ya que vulnera los derechos básicos de las y los trabajadores. Además, los patrones o empleadores deben proporcionar a las y los trabajadores un ambiente de trabajo seguro y respetuoso. Esto incluye evitar el acoso laboral, la discriminación y otras prácticas laborales injustas. La estabilidad laboral también protege a las y los trabajadores de ser despedidos por tomar tiempo libre debido a enfermedades o emergencias familiares. Los trabajadores tienen derecho a usar su tiempo sin temor a perder su empleo. El derecho a la estabilidad laboral también se extiende a las y los trabajadores que deciden asociarse o unirse a un sindicato. Los patrones o empleadores no pueden despedir a las y los trabajadores por ejercer este derecho. Las y los trabajadores que sientan que sus derechos han sido violados pueden buscar ayuda legal. Existen leyes y recursos disponibles para ayudar a las y los trabajadores a defender sus derechos. Es importante recordar que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a un trato justo y a la estabilidad laboral. Este derecho no solo protege a las y los trabajadores, sino que también contribuye a una sociedad más justa y equitativa. La estabilidad laboral es un derecho fundamental que todas y todos los trabajadores en México deben disfrutar. Trabajar con dignidad y seguridad no es solo una aspiración, sino un derecho protegido por la ley. Entonces, recuerda, nadie puede ser despedido sin una causa justificada. La estabilidad laboral no es solo un derecho, es un pilar de una sociedad justa y equitativa. Como conclusión, la estabilidad laboral es mucho más que un beneficio, es un derecho que protege la dignidad y el futuro de los trabajadores. Que ha evolucionado con el tiempo y se ha visto amenazada por la flexibilización, sigue siendo un pilar necesario para lograr el desarrollo económico humano y equilibrado. La tarea actual es rediseñar el concepto de la estabilidad laboral, adaptarlo a los cambios sin dejar al lado su esencia, brindar protección, respeto y oportunidades para todos. Gracias por su atención.